mi nombre es Liliana Ortiz Bastidas, yo soy la creadora de este espacio. Si ven algunos episodios anteriores, saben que soy médica y que tengo cursos de especialización en medicina estética, que son para médicos, además de otros cursos cortos relacionados con salud, belleza y bienestar. Bien, este espacio fue creado más como para la parte empresarial, la parte económica, la parte de matemáticas, la parte de economía. El tema de hoy, y voy a serles franca, la primera fase, los primeros 3 programas fueron grabados en diciembre y enero. Pero este programa, después de ver tanta violencia, tanta soledad, tanta tragedia, fue un poco más complejo. Y tuve que esperar para poderlo grabar apropiadamente. Así que el día de hoy estamos a 17 de abril. Como pueden darse cuenta, pues me he demorado varios meses en reponerme. Y han pasado pues muchas cosas, tanto en cuanto al hecho de realizar el estudio para este tipo de programas, esta serie que tiene que ver con los hitos históricos importantes relacionados con la economía, como con mi salud. Entonces, espero que comprendan que es un poco salteado en la tónica en que venía, pero lo que sí es cierto es que no quiero hablar de personas, porque aquí el interés está más relacionado con los hechos. Me interesa más que se entiendan los hechos, las políticas, la situación que ocurrió, los antecedentes, este tipo de cosas que influyeron para que se presentara la Segunda Guerra Mundial. Lo voy a tratar como pre, peri y post Segunda Guerra Mundial, porque pues tenemos que ser realistas. Y es que los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, mezclados con la Gran Depresión del 28 y 29, mezclado con la parte emocional que la gente presentaba, su estado, su sensación de haber sido de alguna manera timados, señalados, etcétera, el pueblo en general, secundario a los tratados y a los pactos que se firmaron, pues fue lo que realmente influyó. Y esto tiene una serie de consecuencias que no tiene, o sea, sí tienen que ver bastante con cómo fue que llegaron al poder las personas que llegaron. Por otro lado, quiero que sepan que existe algo que se llama actualmente los influencers. Pero por definición los influencers siempre han existido y estas personas actuaron como tales en ese momento. Entonces, esto que nos deje también una enseñanza, una moraleja, que tienes que tener cuidado con lo que quieres, con lo que piensas, con lo que deseas y las formas y los métodos con los cuales tú te vas a regir en tu vida, porque pues esto va a influir en las decisiones y esto va a influir, muchas de las decisiones que tú tomas a manera personal son decisiones que van a influir en tu familia. Por eso es que es tan importante y por eso es que me interesaba esta serie de programas. Ahora, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con los antecedentes. Voy a hablar solamente de unos 2, 3, pocos, porque en realidad son muchos. Continuaremos luego con la economía que se estaba viviendo y cómo fue eso el caldo de cultivo para que estos influencers de esa época, malintencionados, con unas ideas un poco regresivas y sin unas políticas que trancaran las decisiones que tomaron, pudieron llegar al poder, ¿verdad? Y cómo esta economía logró cierto alcance, cierto avance, pero fue una situación inmediatista a nivel económico. Y terminaremos con, y pues ustedes saben que soy médica,
me voy a basar en algunos avances científicos que influyeron, por decir algo, de manera, o no por decir algo, influyeron de manera positiva, al menos en la salud y en el bienestar de la humanidad posterior a la posguerra, y algo referente a la parte de normas, de normatividad posterior a la aparición de las Naciones Unidas, para evitar que se volvieran a presentar eventos como los que se presentaron, que generaron la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces empecemos. Previo a la Segunda Guerra Mundial se presentaron dos elementos fundamentales que hicieron que la economía europea, y en especial la alemana, uno de ellos, presentara una caída y fuera uno de los principales detonantes para el inicio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos elementos fundamentales es que dentro de la situación de la economía de posguerra hay que recordar que hay una Primera Guerra Mundial, la cual termina con una de sus consecuencias, que fue la firma del Tratado de Versalles. Pero la otra situación importante económica fue en Estados Unidos, que fue la caída de la bolsa de valores en el 29, que influyó en la economía mundial. Entonces, teniendo en cuenta la importancia del Tratado de Versalles, y hay que hacer una aclaración, Versalles no es una ciudad, es un sector, estrato alto para la época en París, en donde los aliados y el bloque central, es decir, Alemania, con sus aliados, se sentaron para hablar. Bueno, en realidad Alemania en muchas cosas no fue invitada en muchos de estos pactos, ¿verdad? Pero básicamente da una serie de consecuencias. Y estas consecuencias, ¿qué son? La primera, que Alemania tenía que aceptar que ella y sus aliados fueron los responsables de que la Segunda Guerra Mundial hubiese ocurrido, ¿verdad? Otra de las implicaciones fue militar, porque empezaron a reducir bastante la capacidad militar a través de la cantidad de tanques de guerra, por ejemplo, que podían tener pues el gobierno alemán. Otra de las implicaciones era una multa grandísima que igual Alemania cumplió con pagarla. Otra de las implicaciones que presentó fue una restricción de su territorio, como al comienzo, antes de la Primera Guerra Mundial, sabíamos que existían 4 imperios en Europa. Uno de esos era el Imperio Alemán. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial se realiza un reordenamiento primero porque le quitan territorios que son dados posteriormente a Francia o que fueron dados posteriormente a Italia, como Lorena, Alsacia, etcétera, o a otros países, y le quitaron sus colonias. Hay una limitación para la producción económica, manufacturera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó ya con la Segunda Guerra Mundial? Entonces hubo un racionamiento, con una congelación de salarios, con una disminución de la producción agrícola, con una mayor impresión de dinero, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como inflación. Eso es básicamente el marco, racionamiento para poder no solamente producir, sino para poder comprar. No se subían los salarios, y fuera de eso, si salía más caro la producción agrícola, pues obviamente se disminuía la cantidad de comida que había, por lo tanto habría más racionamiento. Pero además de eso, para poder comprar las cosas tocaba y poder pagar la deuda, etcétera. Entonces el gobierno alemán, ¿qué fue lo que hizo? Aumentar la cantidad de dinero que iba a estar circulando para poder comprar. Entonces, si antes un pan costaba, por decir algo, 5 marcos,
pues ya tocaba pensar en que valía muchísimo tiempo más. Esto es importante porque algunos países actualmente están presentando este tipo de economía. Desde el punto de vista de qué nos dejó positivo y siendo científica, estaríamos hablando de muchas cosas a nivel científico y tecnológico, además de salud. Tenemos que, si bien no se inventaron las transfusiones, sí se volvieron un poco más frecuentes y menos mortales. Las ondas de radio y las aplicaciones de iones, además de la utilización de diferentes tipos de ondas cortas, etcétera, etcétera, que actualmente utilizamos para las comunicaciones, por ejemplo. Igualmente, algunos, la penicilina, que es uno de los principales antibióticos, por donde empezamos, y los trasplantes. Bueno, y para terminar este programa, por fin el último programa de la serie, tengo que aclarar que no es fácil manejar, no es fácil procesar la soledad, la tristeza, la destrucción, la insatisfacción, la frustración, toda esta serie de sentimientos que generan la injusticia, los eventos torturantes, en general, todo lo negativo que puede llegar a tener el ser humano durante eventos de guerra. Gracias a Dios ya lo terminé. Quiero que si les gusta este tipo de programas, pues este es el de este año. Ustedes saben que yo hago una serie de programas sobre un tema relacionado y como ligado a la economía, no necesariamente tiene que ser específicamente económico, pero que de alguna manera influencia la economía, bien sea local, nacional, regional, personal, familiar, en el año. Y esta es esta serie. Ahora bien, si ustedes están interesados, mis redes sociales las dejo al final. Les pido, si les interesa, síganme. Y pues bueno, yo creo que ya me recuperé de un problema de salud que presenté durante algunas semanas. Y esto lo tengo que dejar claro porque pues de todas maneras no estamos en una guerra, pero sí estamos en una pandemia. Y las pandemias suelen generar efectos devastadores en las economías. Y no podemos darnos como ciertos lujos de decir yo pobrecito. Tenemos que aprender las cosas para poderlas manejar apropiadamente. Gracias y no se les olvide, saco programas una vez a la semana y si les interesan temas de salud y belleza, síganme en las cuentas que tienen que ver con la marca y con la parte de Liliana Ortiz Oficial y Liliana Ortiz Bastidas, _ Ortiz Bastidas. Gracias. En Instagram me pueden seguir en @Liliana Ortiz Bastidas, en donde hablo sobre cosas de economía y la parte empresarial. Y en @Liliana Ortiz Oficial, en donde no solamente hablo sobre los productos de mi marca, mis marcas, etcétera, sino también con salud, belleza y bienestar, estos tipos de temas. Y en cuanto a YouTube, bueno, ustedes ya saben, me están viendo aquí por Liliana Ortiz Bastidas, antiguamente Criptomate, Divisas, Criptomundo y Matemáticas. Y también me pueden ver en la parte científica y la explicación de mis productos, etcétera, en Liliana Ortiz Bastidas, _ Ortiz Bastidas. Espero que les sirva todo este tipo de información. Muchas gracias por verme. Y no se les olvide, suscríbanse.